Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un contenido que os va a interesar creo que muchísimo y que creo que os va a aportar valor, porque voy a hablar de las dos señales que se han activado y que avisan de recesión en Estados Unidos. Ya sabéis que yo no soy especialmente permaver ni negativo, ni uso clickbait constantemente para avisar de descensos y de desplomes, pero sí que es verdad que sigo indicadores y sigo señales que históricamente han funcionado bien. Hay que decir que dos que especialmente funcionan bien o que han funcionado bien están avisando de recesión en Estados Unidos. Así que voy a comentar qué puede suponer esto, qué ocurre cuando hay una recesión en Estados Unidos, qué sectores son los salvavidas o donde uno se puede proteger. Traigo creo que un screener que os va a encantar, con los valores de sectores que mejor se han comportado. Vamos a ver qué sectores son y cuál es la situación ahora mismo del mercado tras una semana de corrección. Así que poneros como bolsistas de éxito y empezamos. Estas son las vías de contacto que recordaré al final del directo y vamos ya al lío, vamos ya al tema central. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos que la curva lleva invertida 2 años y 6 meses. Y lo que llevamos diciendo, porque para el que no lo sepa, analizamos muchísimos indicadores en nuestro centro de traders. Yo hago un vídeo semanal comentando semáforos de inversión y market timing, mis semáforos de inversión favoritos, que indican cuando la situación de mercado es óptima, cuando los semáforos están en verde, en naranja o en rojo. Y uno de los semáforos o indicadores que miramos siempre es la curva, si está invertida o no. Se puede mirar la curva 10 años menos 2 años o la curva 10 años menos 3 meses. Hicimos un vídeo en este canal, de hecho hicimos dos, pero uno ya hace muchos años. De hecho recuerdo haber buscado para ver, ¿no?, qué vídeos había hablando en español de la curva invertida y bueno, me encontré que prácticamente no había ningún material, ¿no? Es verdad que en los últimos años, en los últimos 5 años, después de nuestro vídeo, pues ahora es un tema ya que es prácticamente voz populi y hay cientos de vídeos hablando de esto, ¿no? Y bueno, y esto nos ocurre con muchas cosas de las que hemos ido hablando durante estos 17 años en Bolsa General. ¿Y aquí qué vemos? Bueno, pues que es verdad, ya han pasado 783 días desde que la curva se invirtió, pero lo que veníamos insistiendo en los últimos meses en nuestro centro de traders es que luego hay un disparador que es importante, que avisa de que la recesión es cuestión ya de poco tiempo, de meses, porque cuando se invierte puede ser cuestión de años, ¿no? Viendo el histórico ya lo sabíamos. Fijaos que en el 80 tardó 407 días, que es más de un año, o en el 78 tardó 623 días, que es mucho más de un año. Bueno, pues ahora, récord de los últimos 50 años, tenemos 783 días con la curva invertida, quizá un par de días más, y la novedad que ha habido es que la curva se ha desinvertido, y normalmente cuando se desinvierte la recesión ya está más próxima. La recesión viene marcada en este gráfico de Charlie Vilello en color gris claro, ¿no?, ahí al fondo. Entonces, fijaos que cada vez que se invierte la curva hay recesión, pero realmente la recesión llega cuando la curva no es que esté invertida, sino cuando ya está desinvertida y subiendo, desinvertida y subiendo, desinvertida y subiendo, desinvertida y subiendo. Y estamos entrando ahora mismo en ese punto, desinvertida y subiendo. Entre 3 meses y 15 meses es más o menos el periodo en el que una vez que ya la curva está desinvertida aparece la recesión. ¿De acuerdo? Así que por aquí tenemos la señal número 1, la inversión de la curva de tipos, que esto no hace más que restar la rentabilidad del bono de 10 años menos la rentabilidad del bono a 2 años de Estados Unidos. Y ahora pues ya vuelve a estar en terreno positivo, que es el normal en el que pasa casi todo el tiempo, pero de vez en cuando hay periodos donde esto no ocurre y la curva se invierte, ¿no? Y venimos de un periodo largo en el que esto ha ocurrido. Y ha habido un dato de paro esta semana que ha movido un poco el mercado y también ha movido un poco las expectativas de las próximas decisiones de los tipos de interés por parte de la FED. Y el dato de paro es verdad que ha bajado una décima, del 4,3% al 4,2%, pero la creación de empleo sigue siendo bastante débil, ¿no? Ya no es tan potente como en meses anteriores, y lo que nos indica es que hay una desaceleración posiblemente ya en marcha en Estados Unidos. Y fijaos que desde el mínimo la tasa de paro ya ha crecido un 0,8%. Entonces, y de mínimo al nivel anterior, 0,9%. Y además se ha activado un indicador, que es el indicador número 2 o la señal número 2, que hablaremos ahora de ella, que nos indica que es posible que venga una recesión. Pero antes, lo que os decía, estos datos económicos que están saliendo, incluido este dato de paro, lo que están es aumentando las posibilidades de que la FED en la próxima reunión de septiembre baje tipos 50 puntos básicos. Fijaos que ahora mismo la probabilidad de que lo bajen 50 puntos básicos está ya en el 43%, ¿vale? Cuando eran
unas probabilidades menores, no hace mucho, y ya están en el 43%. Que bajen tipos en 25 puntos básicos, 0,25%, la probabilidad está en un 57%, es decir, van a bajar tipos. La duda es si van a bajar 0,25 o van a bajar 0,50. Además, esto es el M2, que hemos hecho algunos vídeos hablando de esto, de hecho hicimos un directo casi especial hablando del tema monetario, ¿no?, por parte de la FED, de cómo estaban retirando estímulos, y explicamos todo esto, no me voy a extender por lo tanto hoy, pero aquí podemos ver la M2, que sería un poco la liquidez, el dinero que hay en circulación, ¿no? Pues aquí podemos ver que ha habido, obviamente, le dan a la maquinita, ¿no?, cada vez más máquina, además cada vez hay más deuda, y una manera de enjuagar las deudas, de hacer que se reduzca, es crear más dinero. Entonces el dinero vale menos y por lo tanto también debes menos. Debes lo mismo en lo que es la cantidad, ¿no? Pero claro, cuando el dinero vale menos, si la deuda también pierde valor, ¿vale? Igual que los ahorros pierden valor, el dinero pierde valor. Entonces es malo para el ahorrador, pero es bueno para el deudor. Desgraciadamente, ya veis, la costumbre que hay es de crear dinero, por eso las monedas se devalúan tanto y por eso hay inflación. Luego se quejarán y le echarán la culpa, pues yo que sé, al que vende tortillas en la esquina, ¿no? Pero realmente, pues ya sabemos de dónde viene, porque cualquier cosa que cada vez hay más oferta, pues nuevamente baja el precio, ¿no? Entonces aquí podéis ver que en el 2020 vimos algo que es una casi aberración. Es verdad que hubo una crisis sanitaria, entonces se puede entender que para ayudar y para intentar no caer en una crisis profunda, pues se incentivara la economía. Quizás se les fue la mano, o sea, yo no dudo que hubiera que estimular la economía, creo que hicieron bien, pero claro, no solo fue el 2020 un 25%, ¿vale?, de aumento de la masa monetaria, sino que luego al año siguiente aún fue un 12% extra, es decir, fue una creación de dinero sin precedentes, ¿vale? Pasamos de 15.000 a 21.000, quizá una cosa excesiva. Luego se produjo una retirada de estímulos gradual, suave, desandando solo una pequeña parte de todo el camino andado, ¿no? Y se redujo un 1% en el 22, que ya con eso hubo una corrección importante, pensando que venía una recesión, y un 3% en el 23. Pero es que ya este año ya está aumentando otra vez la masa monetaria. Esto, claro, es bueno para el mercado sube, de hecho el mercado es una protección a la inflación y una protección a pues esas políticas de los bancos centrales de darle a la impresora y a la maquinita, ¿no? Y que normalmente los populistas es el único recurso que saben, ¿no?, hacer para intentar que crezca, pero es un poco una trampa, ¿no? Porque sí, te aumentan salarios, crece la idea de riqueza, ¿no?, una sensación de riqueza, pero resulta que luego compras menos, con el mismo dinero compras mucho menos, incluso pierdes poder adquisitivo, aunque te suban salarios, ¿no? Como la mayoría de la población tiene una cultura financiera muy, muy escasa, pues los políticos también lo saben y lo aprovechan. Esta estadística es de Charlie Vileyo y continuamos porque vamos ya a la segunda, ¿no? Voy a explicar exactamente la segunda señal. Os quería decir qué ha pasado, en qué situación estamos económica, y ha ocurrido la señal número 2, y la número 2 es la regla de Sam, que hice un short hablando de ella, que casualmente busqué información en español sobre la regla de Sam, que es muy popular en Estados Unidos, cuando hice el short para decir, bueno, a ver qué vídeos se han hecho sobre esto que quiero hablar, y no, en español prácticamente no había nada. Como siempre, citando todas las fuentes, estas de bondvigilantes.com, y aquí podéis ver que la regla de Sam, que ya digo, yo no he inventado la regla de Sam, es muy popular, pero son cosas de las que antes nos hablaban mucho, ¿no? Y aquí podéis ver que se ha activado porque ha superado el 0,50%. Esto lo que hace es medir una media, creo que son las 4 semanas, y cuando supera el 0,50%, la subida media del paro en Estados Unidos, y esto ha ocurrido ya en julio, hay una posterior recesión, ¿vale? Y aquí podemos ver que la tasa de acierto es brutal. No solo es que haya una recesión, básicamente esto nos indica que sube mucho el paro. A partir de aquí, fijaos que cada vez que supera la línea morada no se queda ahí, no es que gira ahí, no, sube bastante más, ¿no? A veces mucho más, a veces bastante más, pero siempre sube bastante más, y luego, lo cual es síntoma de recesión, y después pues vuelve otra vez a caer, ¿no? Y hemos pasado esa fatídica cifra. David, esta vez puede ser diferente, siempre puede ser diferente, ¿no? Pero estos son datos desde 1959 y la tasa de acierto asusta. David, entonces, ¿es probable que venga una recesión? A ver, recesión va a venir sí o sí, porque el mercado, la economía es cíclica. O sea, no hay que tenerle miedo a algo que es inevitable. La economía son auges y declives, declives y auges, auges y declives. Y el mercado también es así. Aunque ahora uniremos, intentaremos hablar de, porque no es lo mismo recesión a que la bolsa se vaya a hundir.
Entonces creo que es interesante lo que vamos a ver después, que os voy a aportar valor. Vamos a hablar de datos que creo que os van a sorprender mucho y que creo que os va a ser muy interesante. Aquí podéis ver que esto también es interesante. Os hablaba antes de subidas de 0,9% en la tasa de paro. Es lo que subió desde el mínimo al pico del mes pasado, ¿no? Un 0,9%. Bueno, pues cuando sube un 0,9% desde el mínimo el paro, esta es una estadística de Charlie Vileio, aquí podéis ver las otras ocasiones donde ha habido expansión económica, ¿no? Esta es hasta hoy, desde 2020 estamos en un momento de expansión económica sin recesión. La última recesión terminó en abril del 2020, esta es la época actual, pero claro, ya hemos tenido la subida de 0,9 puntos. Cuando esto ocurre, podemos ver que en las anteriores ocasiones, que esto es lo importante de esta interesantísima infografía, es que la crisis ya había empezado, la recesión, salvo la de la crisis sanitaria de 2020, que justo coincidió la subida del 0,9% desde el mínimo del paro y coincidió con el inicio de la recesión, pero en los otros casos la media es que 3 meses antes de eso ya había empezado la recesión, porque muchas veces los datos son atrasados y luego cuando te dice el organismo oficialmente cuando empezó la recesión, igual te dice la recesión empezó oficialmente en junio de 2024 y te lo dice en diciembre del 24 o en febrero del 25, ¿vale? Y esto también hay que tenerlo en cuenta, o sea, no te avisan del inicio de la recesión. Claro, aquí te encuentras entre dos mundos. Uno, esperar a lo oficial, y dos, que casi es peor, que sería a que te avise un youtuber o un influencer que te va a avisar de 100 crisis en 2 años. Vale, de hecho, probablemente te lleva avisando de recesiones desde el año 2006 y ha acertado una, la del 2008. Porque, bueno, lo de la crisis sanitaria duró un mes, ¿no? Claro, estar 20 años avisándote de una recesión que nunca llega tampoco es muy rentable, ¿no? Pero, claro, el tema es que si esperas a que sea oficial, has perdido la ventaja, porque además el mercado descuenta expectativas, el mercado se adelanta, va desincronizado al ciclo económico, va intentando descontando expectativas. Y aquí vemos que recientemente, ahora quizá ha subido un pelín, pero esta es una estadística, una infografía bastante reciente de Bloomberg y también Haber Analytics, DataStream, WorldScope, Bloomberg, Goldman Sachs Global Investment Research. Y vemos que según Goldman Sachs, que suele ser de los más optimistas en los últimos tiempos, y ha tenido razón, lo ha hecho mejor que los demás bancos de inversión en sus pronósticos, igual que Jardine Research, pues aquí podemos ver que un 20% de posibilidades le da a que haya una recesión de aquí a un año. Es muy poquita la posibilidad que le da. Es verdad que con los últimos datos igual ha subido ligeramente. Aquí podemos ver que la probabilidad que le da el mercado implícitamente, viendo los indicadores, la curva, etcétera, es de un 38%. El mercado ya le está asignando bastantes probabilidades. El consenso de Bloomberg le está dando una probabilidad del 30%, que ya digo, no es mucha. Pero claro, fijaos que en el 2022, que no hubo ninguna recesión, nos avisó todo el mundo de que venía una recesión y las probabilidades estaban por encima del 50%, ¿vale? De que estuviéramos en una recesión. Incluso el consenso de Bloomberg le estaba dando casi un 70% de probabilidad en el peor momento del 22. Y luego no hubo ninguna recesión. El mercado corrigió porque había subido muy vertical, pero no corrigió. Para los que no seáis clientes de Centro de Traders, os tengo que decir que en directo en 2022, aunque ya aquí también os di pinceladas, yo lo que les explicaba a nuestros clientes es que no descartaran en absoluto un escenario en el que no viniera ninguna recesión, pero yo recuerdo que en 2022 todo eran miniaturas de desplome y que esto es el inicio de la gran caída, va a caer un 60-70%, esto es el nuevo crack del 2008. Yo les comentaba, no descartéis en absoluto de que no venga ninguna recesión, el S&P haga nuevos máximos y tras hacer nuevos máximos venga una recesión, la que se descontó en 2022 y que no exista, porque es verdad que había datos económicos buenos, muy buenos en ese momento, y que los sectores que estaban tirando de la bolsa no eran los típicos que tiran cuando viene una recesión, ¿vale? No es porque yo sea adivino, sino basándonos en datos, en hechos, en historia, en estadísticas. Ha ocurrido. Les decía que quizá luego viniera la recesión, que quizá la caída no sería para tanto, porque ya en 2022 se descontó una recesión que no existió. Vale, el mercado suele anticiparse, quizá que podía caer un 10-15% cuando viniera la recesión real y no un 30-40%, pero vamos, no tengo ni idea, pero os quiero dejar constancia porque algunos a lo mejor aún no estáis dando ese salto de gigante y disfrutando del Centro de Traders y estáis perdiendo grandísimas oportunidades de aprender y mejorar, para que sepáis, ¿no?, esa parte que comentamos mucho en 2022. Por cierto, si hay clientes aquí de Centro de Traders, poderme poner en comentarios si esto que comento es verdad, ¿no? Y fijaos que esto es muy interesante
porque es un año después de la primera bajada de tipos que está a punto de caer, que ha hecho el SP500, ¿no? Entonces fijaos que tenemos aquí que sube un 3% en el 29, en el 54 sube un 35%, aquí veis que sube muchas veces, incluso más de 30% alguna vez, porque el otro día un amable seguidor en comentarios me decía: David, es mentira, el SP se hunde cuando bajan tipos. Entonces yo es que le dije que yo lo que miro son datos, ¿vale? Sin sesgos. Es probable que lo que hacen los youtubers es enseñaros solo estas dos crisis, que es verdad que están bastante recientes. Entonces te dicen: mira, en el 2000 cayó esto y en el 2007 cayó tanto, cuidado con la baja de tipos. Y es verdad que genera cierta volatilidad. La semana pasada, si no habéis visto el directo, nos hemos centrado en esto. Pero quería añadir esta diapositiva hoy porque me llamó la atención ese comentario y vi esta diapositiva y digo: esta se la tengo que enseñar, porque probablemente estará acostumbrado a seguir otros canales de YouTube y le habrán enseñado esto, ¿vale? Pues para generar miedo, visitas, clics, y encima pues creerá que ese comentario, esos análisis son los buenos, ¿no? Y no los que hacemos aquí. Bueno, seguimos y aquí vemos algo interesantísimo. Ahora vamos a datos que creo que os va a aportar valor para siempre. Este creo que es un directo para que lo guardéis, ¿vale? Si lo podéis, lo guardáis, lo veis cuando toque, cada vez que haya una recesión. Aquí podemos ver cuánto es el máximo descenso del SP500 desde el inicio de la recesión. Aviso, disclaimer, no sabes cuándo es el inicio de la recesión. Y cuando te avisan que fue el inicio, ya ha pasado a lo mejor un año, ¿no? Te dicen: oficialmente ha sido la recesión en febrero del 2025. Sí, pero te avisan cuando ya ha ocurrido y ya pasaron meses, ¿eh? De hecho, hay un organismo que se dedica a eso y que tarda tiempo, ¿eh?, en corroborar que hubo recesión a partir de cierto momento. La fuente de estos datos son Trish Advisory Services, nasdaq.com. Esto es interesante porque vemos que efectivamente, pues cuando hay una recesión hay volatilidad y el mercado suele caer mucho. Ojo, a veces no tanto, porque en el 60 la recesión trajo solo una caída del máximo al mínimo del 14%. Tampoco es un drawdown muy terrorífico. En 1980, con inversión de curva de tipos, como la que tenemos ahora, la caída fue de un 17%. Es verdad que luego tuvimos otra de un 27%, que se vuelve a invertir la curva, por cierto. Pero 17%. O esta del 90, un 20%. Ya digo, no es para tanto. Cayó más en el 2022, descontando una recesión que no existió. Vale, ojo con esto, ¿eh? Pero claro, la gente tiene en la retina, de nuevo, los momentos más críticos y las caídas más duras que obviamente también han existido. Y aquí, ya sabéis, contamos lo bueno y lo malo. Noviembre de 1973, la caída fue de un 48%, fue una caída dura. Tenemos también la caída durísima del 2007, un 57%. Y luego tenemos la caída dura del 2001, porque fue duradera, y en tecnología fue más dura. Y la caída rápida, pero con vuelta en V espectacular, de la crisis sanitaria con recuperación del 34%. Claro, la media de caída desde máximo a mínimo es de un 31%. Lo que ocurre es que normalmente cuando inicia la recesión el mercado ya está bastante por debajo del máximo, con lo cual ya ha hecho parte de del camino o de la caída de la recesión. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual cuando se detecta que hay una recesión, el SP igual cayó un 14% y luego a lo mejor extra cae otro 17%. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando tú detectas, ojo, que igual es que estamos en recesión, no está en máximos normalmente el mercado. Aquí vamos a ver algo que es muy sorprendente. O sea, si con esto no quedáis sorprendidos, ya no sé qué puedo traeros para sorprenderos. Estos son datos de Forbes y Fidelity, y el autor es Sergei Khlebnikov, y comenta: ¿cómo se comportan las acciones cuando la economía se enfrenta a una recesión? Sorprendentemente, el S&P subió en promedio el 1% durante los periodos de recesión desde 1945. En recesión, subida del 1% desde 1945. Porque todo el mundo pensará que el mercado se hunde cuando hay recesión. De media, el S&P ha subido un 1% desde 1945 en periodos de recesión. ¿Y por qué? Pues esto se debe a lo que os explico desde hace 17 años. Se debe a que los mercados suelen alcanzar su punto máximo antes del inicio de las recesiones y tocan fondo antes de que termine esa recesión, descontando que la recesión pronto terminará. Entonces, cuando oficialmente termina la recesión, ya ha rebotado, y cuando oficialmente inicia la recesión, ya viene cayendo, porque el mercado se anticipa y es muy bueno descontando expectativas. Esto comentarlo a todos los cuñados de turno, que a vuestros propios cuñados, porque no se escucha ni se lee la realidad. Esta es la realidad. Esto, lo demás, no, pero a mí me habían dicho, no, la realidad es esta. Vale, siempre es más difícil a la gente convencerla de la realidad de que ha sido engañada, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver que en
casi todos los casos el S&P tocó fondo aproximadamente 4 meses antes del final de una recesión y el índice normalmente alcanza un máximo 7 meses antes del inicio de una recesión. Por lo tanto, es probable que al menos tarde 6 meses y medio en que llegue la recesión. Porque, estáis viéndolo aquí, el índice normalmente alcanza un máximo 7 meses antes del inicio de una recesión y acaba de marcar máximos hace muy poco. El Dow Jones la semana pasada, ¿vale? Y el S&P pues ha igualado más o menos los máximos del mes pasado. Según datos de CFRA Research, durante las últimas 4 recesiones desde 1990, el S&P 500 cayó de promedio un 8,8%. Sin embargo, en más de la mitad de los 13 años de recesiones desde la Segunda Guerra Mundial, el S&P ha registrado rendimientos positivos. Es decir, desde 1990 sí que cae algo el mercado durante las recesiones, un 8,8%, pero desde 1945 en las recesiones el S&P ha subido de media un 1%. Y esta pues es la realidad, la sorprendente realidad. Vale, yo creo que con esto ya os hacéis un poco una idea de cómo funciona el mercado durante recesiones. Agradeceros a todos los que recomendáis el curso Bolsa General. Ahora vamos a las diapositivas más top que tengo preparadas para vosotros. Jorge, por ejemplo, dice: servicio que te dan en Bolsa General del Centro de Traders es muy completo y sencillo, está todo bien explicado, además hay sistemas que puedes seguir sin tener que invertir más de 5 minutos, en algunos de ellos solo hay que revisarlo una vez al mes. Y todos los sistemas tienen su backtest para poder revisar sus rentabilidades individualmente. Es una pasada de servicio. Probadlo y lo comprobaréis. Yo haría caso a Jorge y a todos los clientes que recomendáis el Centro de Traders, ¿no? Por aquí también dice Antoigard: hace poco realicé el curso Cómo invertir de Bolsa General, cómo invertir en bolsa con éxito, y lo recomiendo vivamente, ¿no? El curso grande que tenemos, que empieza desde cero y donde vais a aprender una barbaridad. Otavo, que comenta: recomendadísimos los cursos de Value Investing y el curso de Invertir con Éxito, he aprendido un montón con ellos y por supuesto con todos los vídeos. Te dejo ahí toda la información del curso grande de Bolsa General si quieres dar un salto de gigante en formación operativa, un curso muy, muy práctico. Y voy al lío porque tengo mucho contenido, no me gusta estar media hora dando publicidad, que nos centramos en contenido que os traigo aquí gratuitamente. Y este es el reloj de Merrill Lynch. Y aquí comenta cómo funciona el ciclo económico y qué sectores se comportan mejor. Está claro que todavía no estamos en periodo de recuperación tras una recesión, obviamente. Probablemente ya no estamos en el boom económico. Podemos estar en el inicio de la caída hacia la recesión. Podría ser. Y en el boom ya veis que funcionan bien los sectores cíclicos, cosa que no funcionan bien en la periodo de recesión ni tampoco en el de desaceleración. Y por cierto, esos sectores cíclicos están empezando a funcionar mal ahora en el mercado. Estamos viendo caídas de muchos valores de consumo cíclico, como el sector de lujo, como compañías que lo venían haciendo bien y que han tenido unas correcciones importantes dentro de este sector. De hecho, esta semana le tocó en el IBEX a la compañía también de consumo discrecional, Puig, ¿no? Puig Brands. Os preguntaría en qué parte creéis que estamos del reloj, y aquí vemos también esta infografía muy interesante según el momento del ciclo, qué sectores lo hacen mejor, porque hoy nos vamos a centrar bastante en sectores. Y vemos que en el inicio de ciclo, pues financieras, real estate, consumo discrecional, tecnología, industriales y materiales lo hacen bien, en cambio mal utilities, mal salud, mal energía. Luego en el mitad del ciclo lo hace bien tecnología, hemos tenido ese periodo ya, servicios de comunicación, hemos tenido ese periodo, lo hemos visto, han subido muchísimo. Ojo, porque después ya cuando estamos en la parte final del ciclo, que ya no se crece tanto, pues aquí lo hace mal consumo discrecional, tecnología, quizás estamos entrando o estamos ya aquí, materiales lo hace bien, consumo defensivo lo hace bien, salud lo hace bien, energía lo hace bien y utilities lo hace bien. Esto coincide más o menos con lo que está pasando ahora. Vale, y luego en recesión, pues lo hace mal casi todo, pero lo hace muy bien utilities, salud y consumo defensivo. Estos son los 3 sectores estrella cuando hay una recesión. De hecho, nos vamos a centrar en esos 3 sectores en el vídeo de hoy. Fijaos aquí que podemos ver en las crisis del 73 al 75, 80, 82, 90 y 2001, sector a sector, cuánto bajaron en esos periodos. Y vemos, por ejemplo, que aguantó bastante bien en 2 de esas crisis, el sector salud, pero en los otros 2 cayó bastante, ahí lo vemos. Vemos que aguantó bastante bien el sector de materiales durante estas 3 últimas crisis, aunque en la anterior cayó un 26, me falta la de 2008, por cierto. Y utilities, vemos que durante 2 fases lo hizo bien, pero en las otras 2 pues también tuvo caídas importantes. En todo caso, los peores pues se lo llevan financieras, por ejemplo, hay que tener cuidado, consumo discrecional, hay que tener mucho cuidado, son sectores que lo hacen realmente mal, esto casi lo voy a poner en rojo, los que lo hacen muy mal. Ahí está, cuidado con estos sectores
si viene una recesión. Tecnología también en 2 de esas caídas lo hizo muy mal. Digamos que tecnología en caídas duras y largas suele hacerlo mal, pero podría hacerlo bien, o no caer tanto, porque aquí vemos 2 crisis donde no cayó tanto, ¿no?, el sector de tecnología. Y me queda el consumo defensivo, que aquí podéis ver que tiene 3 de las 4 crisis donde cae muy poco, porque hace honor a su nombre, ¿no?, es bastante defensivo. Y fijaos aquí, esta es mi diapositiva favorita, prácticamente diría de la jornada de hoy, de este vídeo. Podemos ver sector a sector qué porcentaje exacto suben o bajan en estos periodos. Y yo, como tengo duda de en cuál de estos 2 periodos estamos, porque yo creo que es lo suyo dudar ahora mismo si estamos en este o entrando en el 1, yo creo que estamos en el 4, os pregunto en qué parte del ciclo creéis que estamos ahora mismo, ¿vale? Te lo hay abajo en comentarios. Si estamos en parte de desaceleramiento, digamos, la economía empieza a deteriorarse, fijaos que el sector estrella es salud, junto a consumo defensivo. Después estaría financieras, industriales y utilities. Y real estate lo hace ahí bastante mal. Y en cambio, en recesión, el único sector que se salva de bajar, sube incluso, de media. Desde 1960 son estos datos, publicados por Markets Minute y Visual Capitalist. Aquí podemos ver que el mejor sector es consumo defensivo, con subidas del 1%. Luego tenemos utilities, caídas de solo el 2%, y salud, caídas de solo el 3%. Estos sectores ya salieron antes y son los 3 que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy, porque vamos a hablar de qué sectores te pueden proteger en una recesión. Y hemos visto por estadísticas, varias que hemos visto ya, que estos 3 sectores destacan: salud, utilities y consumo básico, consumo defensivo. Y he hecho para vosotros, espero que se valore, me ha llevado un ratito, pues hoy, igual que la semana pasada, vimos qué sectores funcionan bien cuando bajan tipos, que no es exactamente lo mismo, pero algunos coinciden. Hoy, porque muchas veces se bajan tipos cuando hay una recesión, entonces hoy vamos a ver top 7 de acciones de sectores defensivos, que son salud, consumo básico y utilities. Pero le he puesto condiciones muy exigentes de calidad, también que tuvieran cierto volumen, buen comportamiento a largo plazo del precio, y no ha salido ningún utility. Yo me lo imaginaba, no es un sector que tenga muchas compañías de grandísima calidad. En cambio nos han salido uno solo de consumo básico, Grand Canyon Education, y nos han salido 6, casi todos, del sector salud, ¿vale?, de diferentes subsectores, como podéis ver aquí, dentro del apartado industria. ¿Qué valores nos han salido? Novo Nordisk, que tenéis, por cierto, una tesis donde expliqué esta compañía hace años, no se hablaba casi nada de ella. De hecho, cuando hice el vídeo, mucha gente me dijo que no la conocía. ¿Qué es esa empresa? No, ni idea. Fijaos que ahora es la más grande de Europa. No lo era cuando hice ese vídeo, ¿no?, con la tesis de por qué me gustaba tanto esta compañía de Dinamarca. En qué poco tiempo algunos valores se ponen de repente muy de moda. Ya era bastante grande, pero en España era muy desconocida, ¿no? De hecho, me sorprendió cuando hice el vídeo que casi, yo diría, la mayoría no conocía esta compañía. El segundo sería Thermo Fisher Scientific, luego ResMed, United Therapeutics, que hablamos de ella hace años también, Alocime Therapeutics, Grand Canyon Education y Corcept Therapeutics. Bueno, pues este es el top 7 de compañías que cumplen esos requisitos que he puesto, que son muy exigentes, de ratios de calidad, de un PER forward que no fuera altísimo. Sí que lo he puesto la barrera un poquito alta ahí, para que valores de mucha calidad y que estén creciendo no quedaran fuera, y que tuvieran un cierto tamaño también, ¿no?, por volumen, que movieran al menos $2 millones de volumen diario. Y me han salido solo 7 compañías. No es que yo haya elegido, no. Yo he puesto unos requisitos y entre todo el mercado me han salido estas 7. De hecho, he puesto que pudieran ser de cualquier país prácticamente, de países avanzados, y por eso me sale uno de Dinamarca, que sería Novo Nordisk. Los demás me salieron de Estados Unidos. Antes de comentar a qué compañía vamos a analizar de este septeto, comentaros si valoras que te traigamos contenido de elaboración propia, como el que acabáis de ver, y la que vamos a analizar es Thermo Fisher Scientific. Podemos ver que tiene un PER de 37, es un PER realmente exigente. Lo que pasa que es un PER que va a ir bajando porque las estimaciones de crecimiento futuras son buenas. Viene de 2 años donde el beneficio no ha crecido, pero ahora se espera que vienen varios años de crecimiento. De hecho, el PER forward es de solo, entre comillas, 27 veces, que sigue siendo un PER exigente, pero ya no tanto. El ROE actual es de un 14%, y podéis ver que en 2017 creció un 14%,
En el 18 un 16, luego un 4, luego un 26, un 21, un 14 y bajó los ingresos solo en 2023 un 4%, un pequeño bache. En beneficio lleva 2 años, como os decía, sin crecer, cae un 10 y un 13% respectivamente en los últimos 2 años, pero venía de crecer mucho anteriormente, 10, 32, 25, 72 y 21%. Entonces, bueno, parece un descanso. De hecho, ya este año parece que vuelve a crecer, vuelve a aparecer el crecimiento. Y es una compañía que diluía un poquito al accionista, como podéis ver aquí, pero ya desde 2018 el número de acciones en circulación va bajando, ¿vale? Así que eso pues es una buena señal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, compañía interesante, Thermo Fisher Scientific, del sector de salud. Y si os parece, vamos a analizarla técnicamente. Bueno, es una compañía que tiene buen aspecto técnico porque ha pasado un bache, ha venido una consolidación, lleva sin subir prácticamente 3 años y parece estar preparada para intentar seguir con la tendencia de fondo que, obviamente, pues como podéis ver aquí, es una tendencia alcista. Incluso si cogemos toda la subida previa, lo que ha hecho es una corrección al primer nivel Fibonacci. Una corrección lógica que en algún momento necesitaba esa pausa, necesitaba ese descanso. Técnicamente es interesante porque parece haber activado una especie de taza con asa. Incluso alguno me puede decir, David, ¿y no podría ser o no se parece también a un hombro cabeza hombro invertido? Pues sí, también podríamos señalarlo como una posible figura de hombro cabeza hombro invertido, y el objetivo estaría en torno a $789. $769 por esta estructura. Se puede anular, por supuesto, pero mientras no la anule, pues le doy más probabilidades, obviamente, a que la cumpla. Tiene una resistencia en máximos de la historia, que son $668,60, y soportes, pues en la media ascendente, que pasa por 575, soporte también en los 528,37, o en los mínimos de octubre en $414. Luego pues todavía tendría más como niveles FIBO de toda la subida, especialmente el 61.8. Pero bueno, buen aspecto y tras un largo descanso parece que quiere volver a tirar al alza, ¿no? Es verdad que está una valoración exigente, pero bueno, una compañía bastante interesante. Actualizo Novo Nordisk, aunque te voy a dejar ahí el vídeo donde hice esa tesis de inversión en Novo Nordisk y os expliqué por qué me convertía en accionista de esa compañía. Ahí lo veis. Y bueno, es una compañía que está a una valoración exigente, ha subido mucho gracias sobre todo al petardazo de Ozempic, de ese medicamento contra la obesidad, y viene descansando un poco desde máximos de la historia que marcó en 147,59. Una compañía en tendencia alcista, soporte en la media y en el último mínimo que hizo en 118,35, y en niveles FIBO de la última subida, el 61.8 pasaría por $85. Pues no estaría mal que corrigiera o descansara un poquito más tras una subida realmente muy vertical, porque de hecho ha llovido ya desde que hicimos aquel vídeo, ¿no? Ha subido realmente una locura. Probablemente ha subido más rápido el precio todavía que el beneficio, porque el beneficio ha subido mucho en la compañía, pero incluso el precio ha subido a más velocidad, ¿no? Entonces, no vendría mal que hubiera un proceso ahora donde el múltiplo se pudiera contraer un poquito. Pero bueno, empresa de mucha calidad y el mercado lo sabe. Así que te pregunto si has hecho nuestro curso de Value Investing, donde puedes aprender pues, a diferenciar una empresa buena de una mala, cuáles son los 3 estados contables, el balance, el flujo de efectivo y la cuenta de resultados, los principales ratios. Es muy práctico y seguramente te va a venir muy bien para analizar compañías, ¿no? Y para saber diferenciar una empresa de calidad a una que no lo es. Te dejo toda la información ahí arriba a la derecha, si quieres formarte con este curso de introducción al Value Investing, que ya digo, es muy práctico. Bueno, y un par de pautas interesantes de Ryan Detrick. Aquí podemos ver cómo la estacionalidad de septiembre. Aquí podéis ver desde el año 1950, en año electoral, que septiembre pues no es tan mal mes, pero no es un buen mes. En octubre pues continuaría esa debilidad, que luego ya vienen meses que serían mejores por estacionalidad, como noviembre y diciembre. Ha acertado, la verdad, muy bien junio, julio, agosto, y de momento septiembre empieza torcido, aunque habitualmente no es tanto el principio como está siendo ahora, sino la segunda parte de septiembre suele ser la peor históricamente. Y aquí veis que normalmente septiembre en los últimos 10 años pues tampoco ha sido un buen mes. La caída es de un 2,3%. De hecho, podéis ver que es el único mes en negativo, ¿no? Hay algún mes que sube muy poquito, pero el único mes de todo el año negativo en los últimos 10 años es septiembre. Ya os comenté que la estacionalidad no era buena y, pues de momento, septiembre va en negativo. Y aquí podéis ver la estacionalidad del Dow Jones, por cortesía de Equity Clock. Podemos ver que aquí la debilidad normalmente suele durar en año electoral incluso hasta octubre. En azul viene año electoral, la debilidad empieza en septiembre y termina en octubre, y en cambio en año medio, ¿no?, teniendo en cuenta todos los años electorales o no, es menos pronunciada la caída durante este periodo, porque también cae un poquito en octubre a finales, pero no cae tanto durante estos meses,
¿vale? En cambio, ya veis que en año electoral pues suele ser peor esa estacionalidad septiembre-octubre. El disclaimer: Bolsa Real no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo circunstancias personales de alumnos, espectadores directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material de información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa Real no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos, consultorios, radios o televisiones haga de esta información. Comentar que además yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante estos directos, radios, vídeos, etc. Y este es nuestro sistema del centro de traders de la línea D del NYSE, con unos números también espectaculares. En lo que va de año gana un 15,6%, ojo a este dato también. Como veis, también tiene años negativos, pues por ejemplo pierde un 2,8 en el año 2011, pierde en el 2015 un 8,1 o pierde en el 2022 un 5,1, mucho menos que el mercado. Es un sistema que tiene quizá mucha menos volatilidad que otros sistemas. Pero, ya digo, interesante sistema, basado en otras cosas diferentes. Tenemos sistemas de índices, luego también tenemos sistemas de acciones, y este no sería un sistema de acciones, ¿de acuerdo? Así que es lo bueno, que nuestro consejo es que combinéis sistemas de inversión, porque así tenéis el riesgo mucho más diversificado, porque hay sistemas de revisión diaria, de revisión semanal o revisión mensual, que solo tienes que mirar un minuto al mes. Hay sistemas de acciones, hay sistemas de índices, hay sistemas que tienen la cartera más concentrada, son solo unos pocos valores, y otros donde son más valores. Así que creo que es muy interesante. Ya digo, llegar a los números que tenemos en estos sistemas algorítmicos es muy complicado, ¿eh? No creéis que regalan el dinero. Hay quien cree que no, invierto en small caps y voy a ganar un 40% anual. No, vale, que no te engañen, vale. Ganar en bolsa es muy complicado y tenemos sistemas que baten al mercado, y eso os garantizo que no es nada sencillo. Esto es todo lo que contiene el centro de traders. Ahí hay muchísima información y podéis contratarlo con una oferta. Si contratáis el plan anual os sale a todos con descuento, y si sois clientes nuevos que nunca habéis sido clientes del centro de traders, os quedaría un 20% de descuento también si contratáis de manera trimestral. Ahí arriba te dejo toda la información. Si te quieres unir, únete a nuestro centro de traders. Da ese salto definitivo en tu formación y tu operativa. Salta de verdad al siguiente nivel. ¿Y cómo fue esta semana? Bueno, el viernes bajó todos los sectores, como podéis ver aquí. La peor parte se lo llevó servicios de comunicación, y en la semana se salvaron 3 sectores: consumo defensivo, real estate y utilities. Por cierto, 2 de ellos hemos visto que en recesiones o desaceleraciones funcionan bien, y el otro era salud. Hay dudas, probablemente estemos ya en una de esas 2 partes que os comentaba antes, ¿no? Desaceleración o recesión. Valor a valor, pues vemos que Alphabet cayó más de un 6%, una caída importante. También vemos que Nvidia se desplomó más de un 12%, lastrando obviamente a todo el sector de semiconductores, que la verdad que lo hizo muy mal. Y luego también pues llama la atención que Visa consiguió cerrar en positivo, tras una corrección lleva ahora un muy buen periodo, y que también sorprende el rebote de Tesla, la subida de AT&T y el buen tono, como hablábamos, de consumo defensivo. Aquí hay bastantes compañías que fueron capaces de cerrar en verde. David, ¿y el S&P? Bueno, el S&P tenía cierto riesgo de corrección, entre que estamos en una estacionalidad que no es positiva y que no está especialmente barato el S&P, ni por la métrica de PER, ni tampoco por esta que estamos viendo ahora, que sería el precio ventas. En 12 meses, pues vemos que no está en el pico del 21, pero está cerca. Fijaos, 2,93 veces ventas el SP500. Es verdad que dentro del SP hay compañías que están creciendo mucho, y esto pues seguramente tenderá a bajar. Si el índice no sube, probablemente bajará, porque hay empresas que todavía siguen subiendo, ¿no? Creciendo a nivel de fundamentales, pero desde luego no estamos en una de esas zonas que pudiéramos considerar muy baratas. Gracias a todos los que nos seguís en este canal. No te olvides suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo, dale a like y déjame un comentario para ayudarnos a que el algoritmo no nos castigue demasiado. Ya somos más de 25.000 en Instagram, gracias a todos, y más de 6.000 en Telegram, donde compartiremos las diapositivas de este vídeo como hacemos todas las semanas. Cuidado con las cuentas bots que andan en todas las redes sociales, Telegram, Instagram, Facebook, etcétera. Y muy rápido, un par de índices. El Dow Jones consolida desde zona de nuevos máximos históricos, primer soporte en la media, luego tendría los 38.499 puntos, los 38.000 o los 37.611 junto a niveles FIBO de la subida. El SP500 corrige desde el máximo anterior. Cuidado aquí, porque si perdiera el mínimo entre esos 2 máximos, 5.119, tendríamos un doble techo, ya que tenemos 2 máximos justo en la misma zona. De momento no existe esta figura, aunque sí hubo una pequeña figura de doble techo aquí. Dentro de este segundo techo, a su vez, había aquí un pequeño rango lateral que rompió a la baja. Estructura que, por cierto, comentamos en directo en el centro de traders. Resistencia en 5.669 y soporte, además de la media y el nivel que acabo de comentar, en 4.953. Nasdaq 100 consolida. Fijaos que, a diferencia del SP o del Dow, no fue capaz de volver a máximos. Está teniendo ahora más debilidad. Resistencia en los 19.938 y en los 20.690 puntos. Y soporte en la zona de media donde está ahora. Vamos a ver si aguanta. Los 17.435, los 16.900
973 y niveles FIBO subida del 61.8 pasa por 16.600. El Bitcoin consolidando después de subida muy vertical en una especie de canal lateral bajista, tiene resistencias en los 65.037, en los 70.014 y en los máximos históricos de 73.795. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado, que hayas valorado todo el contenido que te traigo, coméntame en comentarios si te ha gustado, lupa hacia arriba si has llegado hasta el final y nada, gracias a todos, ahí tenéis las vías de contacto y nos podéis seguir en todas estas redes sociales. Cualquier duda, si quieres formarte y por fin dar ese salto de gigante en tu formación operativa y no procrastinar, dar por fin ese salto, nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es.